Una revelación importante referida al tema ovni podría llevarnos a la imposición de la ley marcial. El pasado 25 de junio del 2021, apareció por fin el tan esperado informe de la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos presentado al Congreso norteamericano. A pesar de que en este canal afirmamos categóricamente que todo sería una burla al intelecto y nos darían pan con lo mismo de siempre, muchos decidieron pensar que dicho incidente sería un parteaguas en la historia de la ufología, una revelación sin precedentes, pero resultaron terriblemente decepcionados. Y era de esperarse. Pero ¿cuál es el motivo de que de pronto los militares norteamericanos decidieran hablar sobre ovnis? ¿Qué intenciones esconden estas repentinas aseveraciones del Pentágono? Eso mismo es lo que muchos investigadores nos hemos estado preguntando. La Mutual UFO Network tiene la hipótesis de que en Washington se está preparando una operación militar sin precedentes. Quizá el último golpe para instaurar no solo un nuevo orden mundial, sino un estado de ley marcial en donde los ovnis serían el gran pretexto para controlar a la población. Y esto no es ficción ni una amenaza conspiranoica. Lo que le vamos a decir a continuación podría ser una de las primeras advertencias públicas sobre acontecimientos que ocurrirán en el futuro inmediato. Y no queremos asustar a nadie, ni es un truco de propaganda amarillista. ¿Usted quiere saber por qué los militares norteamericanos están hablando sobre ovnis? Entonces acompáñenos. El periódico norteamericano The New York Times publicó los presupuestos del Pentágono para estudiar los avistamientos de ovnis reportados por pilotos militares y radares norteamericanos. $22 millones destinados a estudiar un fenómeno que muchos se empeñan en señalar que es falso o una simple confusión. Pero no, un gobierno no destina millones de dólares en estudiar confusiones ni paranoias sociales, y menos cuando estos objetos demuestran una superioridad tecnológica sin precedentes, y por supuesto, que no es humana. Según los miembros de la asociación más prestigiosa de investigadores OVNI, MUFON, existe un plan maestro del gobierno detrás de esta revelación indirecta de tecnología extraterrestre. Según los informes, la principal hipótesis asegura que el gobierno planea señalar a los ovnis y a los extraterrestres como las próximas amenazas peligrosas para la seguridad nacional de su país, lo cual ayudaría a las autoridades a establecer fácilmente y con muy poca oposición una ley marcial absoluta. Y permítame explicarle. Las indagaciones sugieren que el miedo a la invasión extraterrestre permitirá al gobierno norteamericano invertir más en gastos militares para defensa y también les ayudará a recortar fácilmente las libertades civiles. Como usted sabe, la ley marcial se suele introducir durante las situaciones de emergencias y amenazas, e implica que los militares tienen control directo sobre los civiles en el país. Y no es una exageración. En algunas circunstancias extraordinarias, el ordenamiento legal convencional no es suficiente para mantener el orden social. En previsión de que una situación de emergencia pueda suceder, la Constitución Nacional de Estados Unidos recoge la posibilidad de que se declare la ley marcial. En esta declaración, se otorgan facultades extraordinarias a la policía y a las Fuerzas Armadas para que puedan administrar justicia y mantener el orden público. Si por algún motivo se decide que efectivamente los ovnis son una amenaza a la seguridad nacional, tal y como los militares norteamericanos ya lo están sugiriendo oficialmente en el documento que usted tiene en pantalla, entonces se produciría una limitación o suspensión temporal de algunos de los derechos que el ordenamiento jurídico garantiza a las personas. De hecho, en algunos casos, se contempla que la promulgación de la ley marcial permita juicios sumarísimos e incluso se puede autorizar excepcionalmente la pena de muerte a cualquier persona que se oponga a la ley o que haga declaraciones en contra de las autoridades, ya que se le consideraría una amenaza. Los ovnis y la revelación absoluta de la existencia de vida extraterrestre en la Tierra sería el pretexto más que perfecto para invocar esta ley bajo el argumento de que no se sabe si son hostiles o benignos. ¿Se da cuenta?
Tal y como muchos investigadores de MUFON también concuerdan, se están poniendo en la olla los principales ingredientes para crear un escenario poco agradable. El informe publicado del 25 de junio dice que la mayoría de los 144 casos reportados de los fenómenos aéreos no identificados se produjeron en los últimos 2 años después de que el ejército de Estados Unidos pusiera en marcha un mecanismo de notificación estandarizado. 144 casos, repito, en los últimos 2 años. Y tan solo uno pudo ser explicado satisfactoriamente. Los 143 restantes, y citamos el documento, carecen de información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. Y aunque afirman que no hay indicios claros de que exista una explicación no terrestre, tampoco lo descartan. Eso es un paso enorme hacia la aceptación oficial del fenómeno ovni, pero también es un dardo envenenado de oscuras intenciones. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó en abril del 2020 videos de varios ovnis que fueron filmados por el ejército. Y en un episodio del programa 60 Minutos de la cadena CBS del mes de mayo, 2 pilotos afirmaron haber visto un objeto en el Océano Pacífico que parecía reflejar sus movimientos. De hecho, uno de los pilotos lo describió como un pequeño objeto blanco con apariencia de pastilla. Y eso es exactamente lo que parecía, excepto que viajaba muy rápido y de manera muy errática. No pudimos anticipar en qué dirección giraría o cómo estaba maniobrando. Tampoco pudimos identificar su sistema de propulsión. Esas fueron las palabras del piloto militar Alex Dietrich a la BBC. Militares en servicio, hablando sobre ovnis en las grandes cadenas de televisión. Eso era impensable hace tan solo unos años. Ningún militar podría dar unas declaraciones de tal calibre si no estuviera autorizado desde Washington. Y eso debería ponernos en guardia desde ahorita. El Pentágono nunca realiza una operación como la desclasificación de estos documentos sin una intención genuinamente planificada desde hace años. No son tontos. Y si las hipótesis sobre la implementación de un nuevo orden son ciertas, entonces lo que estamos viendo obedece a los primeros movimientos para llegar a un estado de control total sobre las masas. Y ya no sugestivo ni subliminal, sino completamente militar. Y al tener a las cadenas más importantes de la televisión mundial hablando sobre ovnis, ellos están midiendo el tipo de reacción de las personas sobre este tema. Todo está perfectamente diseñado, y desde ahora le estamos advirtiendo a usted. Para Alien Truth, Edward Betancourt.